Quería preguntarte ante todo, si te acuerdas cuándo fue que nos conocimos. Seguramente habrá sido en Pézaro. En Pézaro, 1968. ¿Qué te acuerdas de ese momento? En primer lugar, era la primera vez que yo terminaba era mi primera película. La primera vez que presentaba mi primera película era el estreno mundial. Desde 1963 a 1966, el Pentágono ha entrenado en sus centros especiales de Panamá a 18.000 militares latinoamericanos. Los ejércitos del continente actúan como verdaderas fuerzas de ocupación y tienen la ventaja de que resulta difícil identificarlos como tales. Ahí están los comandos de caza peruanos, los Rangers bolivianos, la Gendarmería Argentina, la ODECA, la Junta Interamericana de Defensa, los operativos militares conjuntos dirigidos por el Pentágono. ¡Fuego! Sobre América Latina se ha lanzado una silenciosa escalada militar entrenada para el genocidio. Yo te debo confesar que de las cosas que más me sorprendieron y golpearon de esa experiencia es que, bueno, después de haber vivido, yo había, a ese entonces, año 68, yo había pasado la mayor parte de mi vida, de mi juventud, bajo gobiernos, pseudodemocracias, gobiernos siempre amenazados por golpes de Estado o abiertas dictaduras. Y yo había hecho La Hora de los Hornos en condiciones de ocultamiento y clandestinidad. Nadie sabía que existía esa película. Son todas circunstancias excepcionales. Por supuesto, el lanzamiento de la película afuera hizo de que fuera noticia internacional. Película dedicada al Che Guevara. Película que rescataba toda la historia del peronismo. Todo lo prohibido lo mostraba. Y entonces fue noticia en todos los diarios. Insólito, ¿cómo era esto? Estábamos en una dictadura y al Instituto de Cine se le había escapado una película que por lo insólito resultaba un impacto informativo. Y entonces todo el mundo empezó a averiguar y a pedir cómo se hacía para exhibir esas películas. Esto es inseparable del momento político que se vivía. Ya era el momento donde comenzaba a formarse la ola. Grandes resistencias sociales y populares, un momento extraordinario. Y hay que reconocer que la dictadura de Onganía era más dicta blanda que dictadura. Seguramente era una dictadura, pero en comparación a lo que vino después, era dicta blanda. Hay que pensar que un año después del 68 se produce el Cordobazo, que nadie lo espera y sorprende a todo el mundo. Y con el Cordobazo una sucesión de insurrecciones populares en casi todas las capitales. Es decir, que se venía gestando, a través del movimiento social, de la respuesta social y de todas estas cosas, se venía gestando una resistencia contra la dictadura que terminaría con la renuncia de Onganía después del Cordobazo. Eso fue desarmando la represión. Entonces, lo que primero fueron exhibiciones en casas, alguna parroquia, algún sindicato, pero con carácter reservado, un año después, ya todo esto se empezaba a descomprimir, las exhibiciones empezaban a ser en facultades, era la retirada de la dictadura. Entonces, lo feliz de La Hora de los Hornos, que en fin, hay que ser grato y reconocer que la película se insertó en el momento exacto. Fue expresión de la ola que se vino gestando y su difusión tomó el momento más precioso de esa ola, donde se rompían todas las compuertas. ¿Hasta dónde Pino? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo Pino ha hecho posible
un cineasta que hace lo mismo documentales que ficción. Y tal vez especulo mucho, pero para mí tiene tanto atractivo un tipo de cine como otro hecho por ti. El documental muchas veces me da el encanto de la ficción y la ficción muchas veces me da el encanto de lo documental. ¿Cómo tú has conciliado ambos géneros que tan divididos están? Hay cineastas que hacen documental, hay cineastas que hacen ficción. Y tú no tienes límite, no tienes frontera. Yo soy autodidacta porque yo no hice ninguna escuela. Pero en realidad lo que yo creo, yo creo que yo enseño mucho. Todos los meses doy algún seminario. Además, la escuela de San Antonio tiene abiertas las puertas y te espera constantemente. Iré a la escuela, prometido. Vaya, aquí pero delante de todo el mundo. Quiero decir que lo primero que uno hace en una escuela es exigir pedirle al alumno que empiece a trabajar su mirada a través del rectángulo que es siempre una cámara, sea de fotografía o sea de cinemascope, siempre es un rectángulo, más o menos apaisado. El problema es trabajar la mirada y contar y narrar adentro del rectángulo, porque si vos estás al costado de esa cámara, no estás viendo lo que esa cámara está registrando. Por lo tanto, yo siempre he exigido creo que el documental es la gran escuela. Lo primero es redescubrir la realidad, observarla y sintetizarla, y renunciar a las cosas para agarrar lo esencial. Ese ida y vuelta de mirar la realidad y seleccionarla, lo da el documental. Pero el documental da tal vez algo tan o más importante, que es relacionarse con el mundo, relacionarse con la realidad. Eso es muy importante. Es decir, no aísla al cineasta, ni lo convierte en una burbuja de la realidad. Y como para mí, el cine siempre fue la posibilidad de sintetizar las dos grandes vocaciones que siempre tuve. Mi gran conflicto en la adolescencia es que yo no sabía si me zambullían las ciencias sociales y políticas, o la historia y la filosofía, o si me zambullían la música y el teatro. El cine concilió estas dos cosas. Entonces, el documental, y aparte viniendo de una realidad de un país donde la realidad y la historia siempre nos fue negada o escamoteada o falsificada, la verdadera identidad nuestra fue salir a buscar la historia y la realidad. El mayor esfuerzo de imaginación es al revés, fue ir a buscar la realidad. Una de las cosas que más cautiva, por lo menos a mí, de tu personalidad, es que no eres una gente fragmentada. Es decir, no hay diferencia en ti entre el político y el artista. No hay diferencia en ti entre el documental y la ficción. Claro. Y como ha llovido tanto, desde que empezaste hasta hoy, te quiero preguntar, Pino, algo que me atormenta bastante, la diferencia entre esos años y estos. La diferencia entre los cineastas que éramos entonces y los que son hoy. Es decir, yo siento como, por ejemplo, que se ha perdido un poco el sentido de pertenencia a un continente, de pertenencia a una región, en este caso Latinoamérica. Y lo puedo testimoniar con algo muy concreto. Cuando nosotros estábamos
tratando de hacer cine en esos años. Estudiamos en Italia o íbamos a Europa, pero no se nos ocurría quedarnos allá. Veníamos a nuestro país a ver cómo hacíamos una cinematografía, no solo cómo hacíamos nuestro cine o nuestras películas. Es decir, que nosotros estábamos en una situación en la que veníamos sabiendo que a lo mejor no encontrábamos trabajo, que habían dictaduras. Por ejemplo, cuando Titón y yo vinimos a Cuba, estaba la dictadura de Batista. No había posibilidades de hacer cine en ningún lado. Qué antiguo sos, Julio. Pero bueno, te das cuenta, no nos quedamos en Italia, vinimos para acá. Igual hicieron muchos cineastas de América Latina, afrontaron, con tal de no hacer solo sus películas, sino hacer una cinematografía, afrontaron todos los riesgos. Fueron torturados, fueron asesinados, tuvieron que exiliarse. Muchos se exiliaron a Canadá, a Europa, a Cuba. Me acuerdo que fueron tiempos muy difíciles donde el ICAI se convirtió en un poco la retaguardia del cine latinoamericano. Muchas películas se realizaron por cineastas latinoamericanos gracias a la solidaridad que tendió el ICAI en esos momentos. Hoy en día tú sientes como que algo se ha perdido, algo ha pasado. Algo ha pasado, que el sentido de pertenencia se ha desvanecido. Porque hoy se trata de hacer una película, lo mismo aquí que allá, que tratando no de tender un cordón entre lo que podemos hacer fuera y lo que podemos hacer aquí, sino que se ha como desvanecido, se ha fragmentado la actitud personal, lógica, legítima de hacer una película con la necesidad al mismo tiempo de impulsar el desarrollo de una cinematografía nacional. Es espléndida la pregunta, porque los motivos del desinfle y de lo que ha sucedido, del retroceso de estos años, todavía están vigentes. Son dos épocas muy distintas. Aquellos años, el final de la década del 60, yo hablé recién que era la cresta de la ola en la Argentina. No, era la cresta de la ola en América Latina y en el mundo. Era la expansión del movimiento del tercer mundo. Yo termino La Hora de los Hornos prácticamente al final del 67, año trágico, pero que expresa esa... era la pasión. Estábamos convencidos que se iba a triunfar. Entonces esa era una energía que daba para todo. Y por supuesto daba un optimismo, un fervor extraordinario. Recién recordabas el Mayo francés. Pesaro, pocos días después de los acontecimientos del Mayo francés. Y recién recordabas aquello, nosotros teníamos todas esas ideas, las ideas del Che, recordabas recién lo de José Martí, todo lo imposible es posible. Bueno, esto está en las antípodas del sentimiento de derrota que dejó los años 90, fin de los 80 y de 90, consensus de Washington, caída estrepitosa de modelos y de referencias culturales e ideológicas, y la ideología del posmodernismo, el neoliberalismo, los mejores valores ya no son los de la solidaridad, no seas tonto, agarra para vos, vive el individualismo, viva la filosofía del egoísmo. Es decir, se potencializa la rapiña, se potencializa... No, es una suerte de blanqueo y vale todo. Y ese vale todo, sobre todo, lo sufrieron los pueblos en proceso de desarrollo, los países llamados del tercer mundo. Nosotros sufrimos todo ese deterioro. Entonces, pero hay derrota cultural. Esto es indudable. Yo creo que, digamos, América Latina se caracteriza, para hablar de nosotros, por tener todos los recursos para autoabastecerse y realizarse y ser autónoma, si lo quisiera.
le sobran recursos alimenticios, le sobran recursos minerales, puede autoabastecerse de petróleo, de hierro, de todos los minerales, tiene uranio y tiene un grandísimo desarrollo también científico-tecnológico. América Latina produce tecnología original nuclear, tiene un desarrollo aeronáutica y si lo quisiera podría en pocos meses o en un lapso breve de tiempo, en fin, tener todo lo necesario para su autodefensa, industria misilística, todo, ya lo tuvo en su momento. Es decir, que esos desarrollos están, una gran capacidad inventiva, una gran materia gris. Por supuesto, ¿qué es lo que falta? Tenemos continente y países muy ricos y tenemos pueblos muy pobres, pauperizados. Bueno, esa contradicción, lo que falta acá, la tragedia de América Latina es que nos han vencido a través de los o a través de dictaduras o a través de el flagelo de la corrupción, la quebradura ética moral, la quebradura en los principios, y en ese aspecto el rol jugado por los medios de comunicación de masas ha sido decisivo. Yo creo que todavía no nos hemos hecho cargo del rol que juegan en todos nuestros países el sistema mediático. Es el principal espacio del debate, de la comunicación, de la información y del entretenimiento. Por lo tanto, es el principal espacio transmisor de valores culturales, de estéticas, de modelos de uso. Por lo tanto, es el principal factor de transmisión de modelos civilizatorios. Todos renunciaron a sus ideas y a los libros escritos, los quemaron en la hoguera. Bueno, ante semejantes perspectivas, como aquellos faros, ¿me entiendes? Decían, nos hemos equivocado, no es posible cambiar al mundo, hay que operar desde adentro y es mejor que estemos nosotros, que somos una garantía, porque no somos corruptos, no somos mala gente, ¿me entiendes? Pero, bueno, los fracasos, la pérdida de convicción, ¿me entiendes? La pérdida de modelo de cambio, de perspectiva. La verdad, ¿qué le queda a los pueblos que no tienen dominio de sus riquezas? Lo único que le queda es su voluntad de cambio. Pero la voluntad de cambio, digamos, ¿qué es lo que le queda? ¿Cuál es la fuerza que nosotros tenemos? No tenemos no tenemos fuerza económica, no tenemos fuerza militar. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de la idea. Y la fuerza de la idea es, primero, el proyecto que enciende las llamas. El proyecto que demuestra que podemos transformar y cambiar el mundo, que es mentira que no lo podemos hacer. Por supuesto que a veces hay desiertos larguísimos a atravesar y hay que prepararse muchísimo para no morir muertos de sed como en el desierto de California. Y hay otras veces que es bastante más accesible. Yo no digo que sea fácil. Lo que yo digo es que el mundo es posible de ser cambiado. Eso lo demuestra toda la historia latinoamericana. Y lo que más emociona y conmueve al llegar a Cuba es esto. Que ustedes han hecho posible lo que parecía imposible. No solamente el esfuerzo titánico y gigantesco de llegar a tomar el poder,
a través de el esfuerzo mayor, que es una guerra, pero si no después tomemos el caso más reciente. Comentábamos con Alcira que en estos últimos 10 años, o desde la caída del muro de Berlín, Cuba tuvo que remar sola y demostrar que era posible, de vuelta. De vuelta. Pero entonces, ¿cuál es el motor? ¿Cuál fue la energía? Y la energía del proyecto, la energía de la convicción. Esa energía es lo único que nosotros podemos oponer, organizar nuestra voluntad de cambio. Y bueno, y en estos países, acá en Cuba uno vio eso, batalla contra el analfabetismo. Y no quedó uno sin leer y escribir. Batalla, no sé, X batalla contra el mosquito, contra la plaga, con lo que sea. Decisión, idea, decisión, voluntad de cambio, convicción de que podemos cambiar el mundo y una gigantesca organización. Para eso, por supuesto, ¿quién lo cambia? El mundo. Y lo cambia ese protagonismo y esa participación de la gente. ¿Cómo ha sido ese proceso político tuyo? Son mis denuncias contra Menem la que lanza Menem, lo que lleva a Menem a lanzarme 2 procesos penales por calumnias e injurias. Yo fui de los primeros que salió a denunciar la corrupción de Menem. Y al ratificar eso ante la justicia me viene el atentado al día siguiente. Y el atentado buscaba o te callás o la próxima es a la cabeza. Entonces había 2 dilemas, o uno se iba del país o se quedaba. El tercero era ni irse ni callarse, hacerlo responsable a él y meterle para adelante. Por supuesto, no me quiero hacer el héroe, porque si no hubiera sentido la solidaridad y el apoyo de las 500 personas que la noche del atentado estaban debajo de la ventana del hospital, eso me empujó a dar un paso hacia la política. Y como yo siempre había sostenido
que nadie está exento de, en algún momento de su vida, de hacer una suerte de devolución a la sociedad que te ha amamantado. Yo no niego los esfuerzos individuales de cada uno, pero al mismo tiempo uno aprovecha y recoge todo lo que los demás te han proporcionado, directa o indirectamente, y cargas tus mochilas y tus valijas e iniciás el largo viaje de tu propia batalla personal, pero tenés una deuda de devolución de todos esos materiales que te llevaste. Entonces, en algún momento de la vida, cada ciudadano tiene que devolver a la sociedad como gesto de gratitud lo que recibió, sin tener que quemarse como un bonzo en la plaza pública para siempre. Creo que lo interesante fue demostrar que uno puede dar un paso hacia la política, que no hay mucha división entre lo que uno vino haciendo y la acción política concreta, y que además uno puede volver entero, y que uno puede meterse en la selva y sin que te saquen un brazo o una pierna podés volver a lo tuyo. Eso fue lo que quise hacer, sin que por dejar, yo he vuelto a lo mío después de 4 años, he impulsado algunas cosas sociales políticas muy buenas. Actualmente yo fundé el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional, año 2002, en un momento donde ninguno en la clase dirigente política hablaba de la energía, era algo perdido. Bueno, movimiento transversal, y después de 2 años hemos vuelto a colocar en los medios de comunicación y en la clase dirigente la disputa por la recuperación de la energía. Y ahora acabamos de fundar el Movimiento por la Recuperación del Patrimonio Nacional, con Arepa. Son 2 movimientos que preside, donde hay muchísima gente, son 2 movimientos sociales, que tiende a colocar el tema. Fíjate vos, en ninguna universidad nacional hay una cátedra que enseñe qué es el patrimonio público o nacional. Nadie tiene idea. Creen que eso es el tesoro o alguna escuela, no sé, una estación. Entonces, un pueblo no puede defender lo que le pertenece si no sabe que le pertenece, ni tampoco sabe lo que vale. Entonces, nosotros queremos meter una cátedra de patrimonio nacional o público, cátedra libre en cada universidad, desarrollar esa conciencia. Yo siento de todas maneras que estamos de nuevo ante vientos que soplan renovadores. Tengo esa sensación, no sé si peco de optimismo, pero realmente cuando pienso en los años 60, cuando pienso que había un acumulado de pensamiento progresista, que venía desde el final de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y el derecho a todos los pueblos y qué sé yo, los pueblos que no cuentan jugaron un papel en el desarrollo del pensamiento de todos estos años, que culminó, a mi entender, en los años 60, donde el colonialismo prácticamente se desplomó, surgieron las luchas de emancipación en todas partes, siguiendo los ejemplos de Cuba, los ejemplos de Vietnam, y en ese contexto es que surge el nuevo cine latinoamericano y un pensamiento dentro del cine latinoamericano natural, que no se aprendió en ninguna escuela, que lo daba el movimiento social de emancipatorio que estaba teniendo lugar en el mundo y en particular en América Latina. Eso fue un reflujo después, es decir, después vino toda la agresividad, las dictaduras militares, etcétera, etcétera, hasta culminar ahora con el campo socialista desvanecido, la Unión Soviética, el muro de Berlín, etcétera, y el pensamiento de izquierda entra en una crisis que no favorece a la continuidad de ese movimiento que llamamos nuevo cine latinoamericano. De todas maneras, yo lo que estoy viendo que ahora hay países ya que están su gobierno interesado en posiciones más anticoloniales y que empieza a surgir la posibilidad social de nuevo para que un cine pueda surgir concluyendo lo que se empezó hace ya tantos años, en los años 60. Es decir, que en estos momentos está de nuevo creándose las condiciones, el fondo social necesario para que de nuevo surja un movimiento cinematográfico, pienso yo, sin esa fractura de separar el arte de la política.
llegado a un punto, se ha tocado fondo y se empezó a dar vuelta a la página. Porque la gente no es tarada, se la puede confundir, pero en el ciclo de tu vida esa confusión no dura más de 7, 8, 10 años. En Argentina ninguna confusión nunca duró más de 10 años, en general no duraron más de 7. Cuando de la Rúa vuelve a mentir y traiciona, lo hicieron puré a de la Rúa. Entonces, la gente va aprendiendo. El que colocó sus recursos en un banco extranjero porque creía que era más seguro, nunca se pudo imaginar que el banco extranjero le llevaría los dólares. Esa clase media no se vuelve a quemar, ¿me entiende? La gente ha venido aprendiendo. Por supuesto, lo que sigue fallando es la propuesta de organización, el volver a encender la llama de la confianza y de la credibilidad en que somos capaces de dar vuelta a las cosas. Pero de la identificación de los enemigos y los adversarios, no, los pueblos se han aprendido mucho. No quería terminar esto sin decirte lo siguiente. Yo creo que muchos te admiramos porque tú has sido capaz de encontrarle una respuesta estética a una actitud política. Y eso para nosotros ha sido un ejemplo fabuloso. Es más, creo que has demostrado que lo principal en la vida no es la objetividad, sino la honestidad. Porque hoy es muy difícil ser objetivo, como es muy difícil ser espontáneo. Todo está muy condicionado. Y lo importante es con qué autenticidad y con qué honestidad se enfrenta la vida, se enfrenta la cámara a la realidad. Y eso es lo que tú has demostrado para nosotros. Te lo quería decir porque muchas veces se habla de un Pino Solana politizado, como si el hecho de hacer el cine que hacemos algunos fuera factible de ponerle la etiqueta de cine político. Y yo lo que creo es que se ha demostrado, entre ellos en primer lugar tú, de que asumiendo la política abiertamente y no disimuladamente, el arte sale ganando. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que el arte ha salido ganando con esa posición, con esa conciliación entre política y arte, entre vanguardia artística y vanguardia política. Eso es el ejemplo que nosotros recibimos de ti. Y por eso, cuando recibes el Oso de Oro en el Festival de Berlín, lo sentimos como algo nuestro también. Porque efectivamente es un premio a todos los que como tú y unos cuantos más hemos luchado por hacer visible este continente. Te lo quería decir en esta ocasión. Vos sabés, Julio, te agradezco, pero cuando me dieron ese premio, lo primero que dije que era un premio al esfuerzo del cine latinoamericano. Y después, bueno, son cosas que no están reñidas. Grandes poetas y grandes escritores a lo largo de la historia de la humanidad y de América Latina, ni que hablar José Martí, el arte no estuvo reñida con la poesía, con la política. Es más, la conciencia y la sensibilidad de la realidad y la conciencia política potencializó la exigencia de ser grandes artistas, porque para ser un director de cine, el principal compromiso del director de cine es ser creativo e inventivo en su oficio. Esto que estamos hablando es a partir de que he dirigido cine con una cierta calidad y una cierta inventiva, porque las ideas que he expuesto no son muy originales, uno las puede encontrar en la literatura política
ideólogos, historiadores, etc. La conjunción de esas cosas e inventar nuestra propia salsa, nuestro propio lenguaje, juntar elementos, creo que es materia propia de la creación. En el caso específico del cine, bueno, he intentado hacer sensible y unir el canto, la poesía, la literatura, el teatro y la política y las ideas en la imagen. A veces con más fortuna, a veces con menos. Hasta la victoria siempre.